Es un sistema complejo eh, que está conformado por millones de neuronas, por millones de células llamadas neuronas, y estas se pueden dividir dependiendo de su funcionalidad, tamaño y función. Nuevamente, las neuronas que forman parte del sistema nervioso, conforman el sistema nervioso, el tejido, lo conforman las neuronas y la neuroglia. Eso no lo había dicho. Las neuronas y la neuroglia. Y entonces las neuronas pues se pueden dividir según su tamaño, según su función y según su morfología. Entonces, según su función, las neuronas, ¿cómo se dividen? Sensitivas, motoras y de integración. Sí, entonces sensitivas o aferentes, motoras o eferentes y de asociación. Muy bien, entonces esos son según su función. El que recibe, el que analiza, interpreta, asocia y el que manda una respuesta. Una respuesta. ¿eh? Eso es muy importante, inclusive así se pudiera dividir, se pudiera definir como la función principal del sistema nervioso, porque todas las sensaciones, el dolor, el olor, todo lo que yo les estoy diciendo, el habla, lo están recibiendo, lo están analizando, lo están asociando, lo están guardando, etcétera. Y algunos están mandando una respuesta de escribirlo, de no escucharme, de pararse, etcétera. Entonces, sensitivas o aferentes de asociación y unas eferentes. Eso es según su función. Según su forma. Neuronas monopolares, unipolares, pseudounipolares, multipolares. Entonces, sí, muy bien, están principalmente las unipolares, las bipolares y las unipolares, ¿no? Unipolares, las bipolares y las multipolares, Muy bien, según su forma. Y según su tamaño. Podríamos usar la clasificación de Golgi, tipo 1 de axones largos y tipo 2 de axones cortos, como las del cerebelo. Entonces, de Golgi, tipo 1 y tipo 2. Golgi tipo 1 y tipo 2. Y la de Golgi tipo 1, ¿cómo cuánto medirá más o menos? Aprox. Pueden llegar a medir hasta 1 metro. Ahora, fíjese, muy bien, muy buena respuesta. Y Julieta y Gandewit, ¿cree usted que sea posible que mida 1 metro esa célula? O sea, está hablando de que su axón mide más o menos 1 metro, ¿eh? Sí. Eso, muy bien, ¿cómo por qué? Porque son una gran red interconectada entre sí. Yo creo que a veces, como al ir al todo el cuerpo, es necesario que sean así de grandes para poder realizar sus funciones correctamente. De largas, ¿no? Porque acuérdese de que va la conexión eléctrica y entonces si un cable se mocha, pues a lo mejor ya no pasa bien la electricidad y entonces debe de ser continuo, ¿no? Y entonces va del dedo gordo hasta la médula espinal, ¿no? Y entonces está larga, digamos. Entonces, efectivamente hay muy largas y muy cortas, según su tamaño. Entonces ya está, pues, según la clasificación de las neuronas, se puede decir que está según su forma, según su tamaño y según su función. Ya lo dijimos, perfecto, muy bien. De las pocas veces que me toca que sepan de esto. Bastante bien, bastante bien. Ahora, el tejido de la microglia, ¿cuáles son? Están los astrocitos, los ependimocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann, y a lo mejor hay otros por ahí. Entonces los astrocitos
que pueden ser protoplasmáticos o, ¿cómo se llaman nosotros? Ya se me fue el nombre. Fibrosos. Ajá, fibrosos. Entonces, los astrocitos, entonces el otro tejido, pues, son células más pequeñas y más numerosas que las neuronas. Entonces ya tenemos, por un lado estaban las neuronas, todas estas que ya dijimos, y después están otras células que son mucho más pequeñas, pero mucho más numerosas que las neuronas. Otra vez, en todo el tejido, acuérdense que un tejido es el conjunto de células de diferente forma, pero que tienen una función en común. Y entonces, estas células pueden ser neuronas, que ya vimos los diferentes tipos y funciones y tamaños que tienen las neuronas, y están estas otras células. Y entonces, uno de ellos son los astrocitos. En sí, ¿para qué son los astrocitos? Sin que sean, no quiero decir profundidades, pero como ¿para qué sirven los astrocitos? Se encargan de Para la homeostasis. Ah, perdón. Tú primero, Miguel. Bueno, lo que yo sabía es que se encargan como de sellar la sinapsis para que pues se mantenga como no se escapen los neurotransmisores hacia el espacio que no está en la hendidura sináptica. Esa es una de las funciones, ¿sí? Otra, Yo iba a decir que se encargan de la homeostasis de todas las neuronas. la homeostasis, está muy general. A ver, como un poquito más específico. Pues en el sistema nervioso central de mantener las condiciones, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Miguel, que los neurotransmisores no se escapen en la hendidura sináptica, también de los restos de neuronas que han sido desechadas, por ejemplo. ¿Qué hace con eso, con ese resto de una neurona que se murió? Lo fagocita y lo limpia. ¿Será, entonces será un fagosoma, será un leucocito, digamos, del sistema nervioso? Sí cumple esa función. ¿Sí? ¿Y no hay una célula especializada en eso? ¿No están los microcitos para eso? Y la microglía son las células fagocíticas. Exacto, exacto. Entonces, las células, hay unas células fagocíticas especializadas para eso. Y entonces ellas se engullen, se comen a esos restos de neurona, y ese espacio que queda ahí es reemplazado por los astrocitos, principalmente fibrosos. Y estas tienen la particularidad de realmente no transmitir adecuadamente, no transmiten el impulso eléctrico, ¿verdad? Entonces tenemos los astrocitos, luego los ependimocitos, ¿qué hacen? ¿Quién dice yo? Pues son las células que forman parte de los plexos epidemarios, ¿no? Ah, así es. ¿Y cuál será su función? Son, pues, básicamente células epiteliales, ¿no? Y que tienen que ver con la distribución y la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Muy bien, ependimocitos. Luego, los oligodendrocitos. Forman la mielina en el sistema nervioso central. Exacto. Ojo con esto. Las células de Schwann y los oligodendrocitos sintetizan, son células que sintetizan lípidos que van a recubrir esfingolípidos que van a ser la vaina de mielina. Y entonces, pero los oligodendrocitos lo hacen en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Esa es la diferencia entre oligodendrocitos y células de Schwann. ¿Cuál nos falta? Creo que ya, ¿verdad? Ahora, la gliosis de reemplazo.
Y con esto terminamos este pedacito. Gliosis de reemplazo. ¿Quién sabe? Pues la gliosis de reemplazo, pues, es una neurona se muere, fíjese, y entonces llegan las microcitos, se engullen, fagocitan a esta célula, queda esta célula, y entonces otras células, como los astrocitos, ocuparán ese lugar, y entonces están reemplazando a esas células. Entonces, ese es un proceso que se denomina gliosis de reemplazo. Por eso es que cuando alguien tiene un infarto, cuando alguien tuvo un trombo, cuando alguien tuvo algo, imagínense que esta arteria importante va a irrigar a 1, 2, 3, 4, a 5 neuronas, a 5 bloques de neuronas. Pero esta de aquí se tapó por un trombo. Y entonces resulta que todas esas 5 neuronas, pues ya fueron, ¿no? Y entonces se mueren esos cientos o miles de neuronas, y entonces, pues no va a haber impulso eléctrico, buena conducción eléctrica ahí. Entonces, lo que se puede hacer en algunos casos es aumentar no el número de neuronas, sino las interconexiones nerviosas, que son a través de proyecciones citoplasmáticas que se llaman neuritas, que son las dendritas, pues. Las neuritas son proyecciones citoplasmáticas que pueden ser dendríticas o axónicas. Y entonces, con esas proyecciones citoplasmáticas, o sea, crecen sus dendritas y entonces se interconectan, y ese pedazo que había sin interconexión ya vuelven a conectarse, pero eso requiere que nosotros estimulemos esa interconexión. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con el estudio, aprendiendo un lenguaje, aprendiendo música, ayudando a nuestras neuronas a que se interconecten. Hay un estudio de hace algunos años que lo hicieron con ratas, en donde vieron que a una rata, a grupos de ratas, las ponían por ahí nada más, y lo único que hacían es comer y ir al baño, y entonces no hacían nada. Y en cambio el otro grupo, que eran de la misma línea, linaje genético, entonces a estas ratas sí tenían que, para obtener su alimento, tenían que tocar un botoncito, cruzar un laberinto, etcétera, o sea, trabajar todo el tiempo. Entonces, en determinado tiempo las sacrificaron e hicieron cortes histológicos y vieron que el número de neuronas realmente no era significativo, no había diferencia entre el número de neuronas, pero sí en las ramificaciones, en las interconexiones entre neuronas. Y entonces eso es lo diferente. Cuando alguien está estudiando, cuando alguien está asociando, entonces hay mayor interconexión neuronal. Y entonces eso pues muchas veces se conoce como el nombre de plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral. Muy bien. Entonces, así vimos pues cómo son las neuronas. Entonces, por un lado están las neuronas que ya las vimos. Ahora, ¿cómo se divide el sistema nervioso? Sistema nervioso central, periférico y autónomo. Bueno, hay nada más. Primero, sistema nervioso central y periférico. Primero central y periférico. O sea, el central ya no se puede dividir. Realmente se pudiera dividir si nosotros dijéramos, pues es el encéfalo y la médula espinal. Pero esas son las partes más importantes, pues, ¿no? Lo que está dentro de la bóveda craneana y el conducto vertebral. Entonces, eso es sistema nervioso central y no se divide más. Y el sistema nervioso periférico, la primera división que debiera de ocurrir es ¿cómo? Los nervios periféricos y los 12 pares craneales. No. Hablando del periférico. Hablando del periférico, ¿estamos hablando del periférico? Sí.
A ver, si fueran a los 12 pares craneales, ¿y qué dijo usted? Hablando de qué se constituye el sistema nervioso periférico, serían los nervios periféricos y los 12 pares craneales. Los nervios periféricos. Bueno, pudiera ser El sistema nervioso somático y autónomo, me parece. o sea, uno de voluntad y otro de involuntario. O sea, voluntario o involuntario, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Antes de eso, tendría que ser uno, y, acuérdense de cuál era la función principal que dijimos. Había uno que recibe y uno que luego asocia y el otro que manda. Pero como el que asocia está en el sistema nervioso central, pues ya lo quitamos. Entonces, la primera división va a ser una aferente y una eferente. Fíjense. Entonces, del sistema nervioso periférico sigue sistema nervioso periférico aferente y eferente. Aferente y eferente. Y luego, ¿cuál se va a subdividir? ¿El aferente o el eferente? El aferente. Bueno, sí, no es así, pero supongamos que fuera el aferente, ¿cómo lo dividiría? Que claro que lo podemos hacer una división y es válido por eso, pero si me dice realmente cómo se dividiría. Pues en los órganos de los sentidos, ¿no? O sea, todo lo que recibe. La vista, el olfato, el tacto, todo eso. Sí, pero no, el aferente no se divide, sino es el eferente. Y entonces el eferente, ¿cómo se va a dividir? El eferente. Somático. Entonces, ahí viene la respuesta que va a aumentar el sistema nervioso, o está a nuestra voluntad, o está a nuestra voluntad, o está fuera de esto. Por ejemplo, yo tengo una cita con el director, con alguien que me pone nervioso, que me van a acusar en la escuela, y entonces resulta que estoy sudando, como estuviera yo haciendo mucho ejercicio, voy a decir una grosería, o bien mi intestino está sonando mucho porque no he comido, o tengo gastritis, o tengo colitis, etcétera, y entonces hasta se escucha, y entonces, ¿cómo le puedo decir quieto? No te pongas rugidor en este momento, no puedo. Entonces, es una respuesta que no tengo voluntad y otra que sí, y entonces, voluntario e involuntario. Y luego, ¿cuál se subdividiría? El involuntario sería por el simpático y parasimpático. Entonces, uno que normalmente estimule y otro que deprima, ¿verdad? O que tenga la función opuesta, pues. Que normalmente, sí, la mayoría de las veces el simpático estimula y el parasimpático inhibe. Entonces, o bien, o uno que estimule y otro que inhiba. Uh-huh. Entonces, así quedó la división del sistema nervioso. Repitiendo, central, periférico. Periférico, aferente, eferente. El eferente, voluntario e involuntario. El involuntario en simpático y parasimpático. Y ahí quedó. ¿Alguna preguntita, duda, inquietud? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay así, seguimos pues con el sistema endocrino. Ahora nos pasamos del otro lado. El sistema endocrino, pues vamos a ver qué son las glándulas, pues, es un conjunto de células especializadas en la síntesis de sustancias químicas. En la síntesis de sustancias químicas. Eso es una glándula. Y las glándulas pueden ser de muchas divisiones, pero principalmente pueden ser exócrinas y endócrinas. Claro que hay otras como las parácrinas, por ejemplo, pero ahorita vamos a hablar de las exócrinas y
endocrinas. ¿Cuál es la diferencia entre una glándula exócrina y una endocrina? ¿A dónde La- liberan sus sustancias? Muy bien, Vargas, muy bien, muy bien. ¿A dónde liberan sus sustancias? O sea, las dos se parecen porque las dos sintetizan sustancias. Una es, bueno, la sustancia se llama hormonas en general y la otra puede ser saliva, lágrima, pepsina, ácido clorhídrico, etcétera. Y entonces, pero las dos sintetizan sustancias químicas en realidad, pero como lo dijo Vargas, uno hacia dónde lo libera. Ahora, las exócrinas hacia dónde lo liberan. Hacia un conducto. Hacia un conducto especializado, hacia un conducto especializado que va hacia el exterior del cuerpo o a cavidades. No siempre van al exterior del cuerpo, sino puede ir hacia cavidades. Ejemplo de ellos es las células parietales en el estómago que producen ácido clorhídrico, ¿verdad? Las células parietales, las salivales, las que son totalmente hacia el exterior del cuerpo, las sudoríparas, sebáceas, lagrimales, ¿verdad? Y entonces, ¿y las endocrinas hacia dónde? Hacia el Al torrente torrente. Hacia el torrente sanguíneo. Entonces, la diferencia entre una glándula endocrina y una exocrina es que hacia dónde, como lo dijo Vargas, hacia dónde libera sus sustancias sintetizadas. Entonces, así la libera. Ejemplos de las glándulas exocrinas son las lagrimales, las salivales, las parietales, las sudoríparas, etc. Entonces, esos son ejemplos de glándulas endocrinas, incluyendo el páncreas, que tiene una porción exocrina también. Ahora, vámonos con las endócrinas. Las glándulas endocrinas, las principales, tenemos el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, el timo, el páncreas, las suprarrenales y las gónadas. En los caballeros, en los testículos, y los ovarios en las mujeres. Entonces, esas son glándulas endocrinas. Glándulas endocrinas. Muy bien, muy bien. ¿Por qué dirán ustedes, oiga, que no íbamos a ver laboratorio clínico? Ya quiero ver qué estudios le voy a mandar a mi paciente. Pues les voy a decir por qué es importante que sepan esto. Porque yo hace algunos años tuve a un paciente que, joven, fíjense, ustedes tienen 22, 23 años, estaba en esa edad muy, muy joven, de piel blanca, sin antecedentes de importancia, negaba toxicomanías, era deportista y de unos 15, 20 días a la fecha más, yo creo que eran como un mes, 2 meses, empezó a sufrir cefalea, y a veces era intensa, y entonces calmaba un poquito con analgésicos comunes, paracetamol, ibuprofeno y todo. Y entonces las cefaleas estaban y disminución de peso. Y entonces le hicieron, pues alguien pensó en perfil tiroideo y claro, se le hicieron el perfil tiroideo, le hicieron citometría hemática, y estaba la química sanguínea y estaba normal. Pero más adelante, a alguien se le ocurrió tomar la presión y tenía hipertensión arterial, creo que de sistólica tenía 150,
y de diastólica 100, 110, o sea, tenía hipertensión arterial en un joven como ustedes. Si a mí me dicen, pues yo sufro de la presión, pues lo más probable es que sea una hipertensión esencial, que es lo más común. La hipertensión, principalmente una de las clasificaciones puede ser esencial y secundaria. Esencial, pues no se sabe bien la causa, multifactorial, hereditaria, la edad, el sedentarismo, obesidad. Muchas causas conllevan a hipertensión y no está específicamente condicionada a una enfermedad. En cambio, y es la mayoría de las personas, es la mayoría de sus papás o sus tíos hipertensos tienen esa presión. Hipertensión esencial o primaria, y entonces esa es la más común. Pero en jóvenes, en niños, puede existir una hipertensión secundaria. Esto es debido a una disfunción de algún órgano, ya sea el riñón, el corazón, principalmente. Entonces, estos disfuncionan y la presión arterial suben, pero la presión arterial o la tiroides, pues, una enfermedad tiroidea, también puede subir la presión arterial. Y entonces decimos, bueno, el problema no es la hipertensión en sí, no, ese es como algo secundario. Lo primario está en la tiroides, lo primario está en el corazón, lo primario está en el riñón. Mientras usted no le componga eso, se va a pasar la vida controlando la presión y a lo mejor nunca lo logra y va a ir empeorando poco a poco. Entonces tenemos la obligación de buscar una hipertensión secundaria. Y entonces en este muchacho realmente fue pues una hipertensión secundaria. Y cuando me fue a ver a mí, después de estarle buscando ya específicamente hipertensión secundaria y no la encontraba, me habla, va conmigo, va al laboratorio, de hecho fue al laboratorio, y entonces me habla con tal ganas, con tanta fuerza, que hasta rojito se ponía y contagiaba realmente de tan fuerte que quisiera hablar y tan rápido y tenía esto, pues, y yo indudablemente pensé en la tiroides. Si no me hubieran dicho que ya le habían hecho de la tiroides, pues una de los estudios que hay que mandarle es de la tiroides. Pero sin embargo estaba un poquito exaltado, pues hay que descartar toxicomanías, pero ahí voy a aterrizar que porque era importante saber lo que les estoy enseñando. Y entonces resulta que a él yo le sugerí, después de haber visto sus estudios, le sugerí que se hiciera catecolaminas en orina de 24 horas. Catecolaminas en orina de 24 horas para ver ácido vanil-vandélico, catecolaminas en totales, metanefrinas en orina de 24 horas. Y esto para el diagnóstico de un tumor en la glándula suprarrenal, en la médula de la glándula suprarrenal. Y entonces que se llama feocromocitoma. Y entonces esto hace que las catecolaminas está elevada, y entonces este cuate todo el tiempo anda con la adrenalina. Ahora sí, él sí anda con adrenalina arriba, y entonces pues esto le provocaba todos esos datos que tenía, incluyendo la hipertensión. Entonces, como después de conocer el sistema glandular y cómo va a actuar, por ejemplo, en el sistema renina-angiotensina, aldosterona, pues va a influir en esto y va a subir la presión arterial, no nada más porque estimula los receptores beta-adrenérgicos, que después vamos a ver si es beta 1, beta 2, beta 3, beta 5, lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante que lo sepan, pues. ¿Alguna preguntita? ¿Cómo dijo que se llama el estudio de las catecolaminas? Se piden catecolaminas, lo puede usted pedir como catecolaminas totales o ácido vanil-vandélico, ácido vanil-vandélico, con V, vandélico, o metanefrinas. Esto se busca en orina de 24 horas. Cuando veamos, por ejemplo,
el síndrome de Cushing, que vamos a ver síndrome de Cushing más adelante. Entonces va a ver usted que el cortisol también lo pedimos en orina de 24 horas. ¿Y por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque van a ver ustedes que muchas de las hormonas tienen una pulsión, una liberación de la hormona que influye el ritmo circadiano. Y entonces difieren los valores si es en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, etc. Y entonces como el cortisol. Por eso los valores de referencia séricos, o sea, séricos en sangre, séricos cuando digamos sérico de suero, séricos. Entonces el cortisol se mide a las 8 de la mañana. Dayan, ¿puedes aceptar a los que están en sala de espera, por favor? Gracias. Yo creo que es un poquito de fibrina la que nos dio el dato positivo ahí. Si nos sobró muestra, mañana la repetimos. Y luego en el peso, perdía más que en el brazo. ¿Ya? ¿Escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Listo. Entonces, ¿qué nos quedamos? Que el cortisol se medía a las 8 de la mañana. Bueno, que sí. Entonces los valores de referencia se miden a las 8, a las 14 horas,
a las 16, esto es a las 4 horas, a las 4 de la tarde, a las 20 horas y a las 0 horas. Y otra vez se repite. Entonces, no es que no se pueda medir en cualquier momento. Sí, pero los valores de referencia están a las 8, a las 14 horas, a las 16, a las 20 y a las 0 horas. Y entonces tiene ese, sí, pero para no estar esperando ese que sea exactamente la hora o no llega, etcétera, entonces lo hacemos en la recolección de orina de 24 horas. O sea, vemos cómo se comporta, cómo se elimina todo el cortisol durante 24 horas y entonces el paciente llega con su galón de orina y claro que no la vamos a analizar toda, no, pues viene revuelta, nada más tomamos una alícuota y pero sí saber el volumen de la orina es muy importante, el volumen de la orina que sea de 24 horas para el cálculo del cortisol. Y entonces así se hace y entonces lo mejor, lo más nice y lo mejor, pues de lo mejor para medir cortisol es en orina de 24 horas. Y entonces las catecolaminas igual, en este momento a lo mejor pues ya pasé todo el día trabajando y de acá para allá y entonces a lo mejor mis catecolaminas pues van disminuyendo. No era así en la mediodía que estaba yo con todas las pilas puestas. Entonces, pues varía, pues, ¿no? Varía. Y en cambio, si hacemos un análisis de orina de 24 horas de catecolaminas, pues es más certero, más estable el valor. Por eso es que se hace muchos analitos que tienen este problema que les acabo de decir, pues se hacen, lo mejor es hacerlo en orina de 24 horas. ¿Vale? Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien, muy bien. Pues, ¿alguna preguntita? Disculpe, doctor. Este estudio que mencionó de 24 horas dijo que aplicaba para cualquier molécula del ciclo circadiano, ¿verdad? Como la melatonina, el cortisol, ¿o es para otras en específico? No, casi todas para que llevan un ciclo circadiano, que están influenciadas. Pero le voy a decir, por ejemplo, la prolactina. La prolactina también se libera más en la noche, o la GH se libera más en la noche, etcétera. Y entonces, esas hormonas siempre las medimos. Es raro pedirlas en orina de 24 horas porque no está estandarizada, ¿sabes? No está estandarizada. Por ejemplo, la GH, que la vamos a ver ya en unos días, vamos a ver que la genio por el ejercicio, por la cantidad de glucosa que haya circulante. Entonces, cuando hay mucha glucosa, cuando nosotros comemos glucosa, la GH, medición de GH, poscarga. ¿Qué quiere decir? Que le tomamos en ayunas, primero la GH, después le damos al paciente, damos 100 gramos de glucosa, pues se lo damos y a las 2 horas le medimos otra vez GH y que tenemos que en usted y yo, ni yo tengo acromegalia, usted a lo mejor todavía va a crecer, entonces debe de disminuir, pero en cuates que tienen un macroadenoma hipoficiario no obedece y sigue produciendo el presor de la hormona del crecimiento. Entonces, pues, lo ocupamos como diagnóstico. O al contrario, nosotros estábamos altos, en este caso estábamos altos, nos está liberando. Entonces le tomamos en basal y después lo ponemos a hacer ejercicio. Y entonces ya se sabe cuánto tiempo de ejercicio y qué tipo de ejercicio va a hacer. Y después le volvemos a tomar, van a saber ustedes que el ejercicio aumenta la secreción de GH, aumenta la secreción. Y entonces debiera de estar, aquí está la basal y debiera de estar más elevada, pues algo está pasando, no está funcionando adecuadamente. Por eso está chiquitito el sujeto.
diagnóstico. ¿Vieron? Importante porque si yo nada más les digo, pues la GH aumenta en estos casos y disminuye en estos casos. O sea, mañana pasará, pues lo van a asociar y no se les va a olvidar. ¿Alguna otra preguntita? Pues bueno, si no es así, el día de mañana es mañana miércoles o martes. Miércoles. Miércoles, mañana no nos vemos, ¿no? ¿O sí? Bueno, se ponen de acuerdo con la jefa, pues, si nos vamos a ver mañana, me mandan un mensajito. Creo que la jefa tiene trabado el micrófono, doctor, pero me envió WhatsApp, dice que no, que mañana cree que no, porque va a haber una como reunioncita. Dice que no puede prender. Va a estar en una pachanga, por eso. Sí. Nada más estoy diciendo. Sí. Bueno, entonces no se preocupen. Si hubiera algún cambio, con todo gusto me mandan un mensaje. Ahora, si en caso no, entonces sí nos vemos el día jueves. Pues que descansen y si no nos vemos mañana, pasado mañana. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias.